En la época en que Kenzo Kobayashi vivía en Tokio, era un muchachito acaso de tu misma edad, no existía la luz eléctrica, ni calles, ni caminos, ni carreteras estaban iluminadas como hoy en día. Por eso, a partir del anochecer, quienes salían fuera de las casas debían hacerlos provistos de sus propias linternas. Decían que la negrura era especialmente negra en las lomas de Akasaka, cerca de donde vivía Kenzo, y que se oían por allí durante las noches los más extraños quejidos. Por eso nadie se animaba a atravesarlas si no era bajo la serena protección del sol. Toda la zona era muy solitaria, no bien comenzaba a despegarse la noche desde los cielos. Kenzo era una criatura muy imaginativa. Lo volvían loco los cuentos de hadas y cuánta historia extraordinaria solía narrarle su abuela. Los Muggins, por allá andan los Muggins, entre la sombra, le había contado su abuela. Son animales fantásticos. De la montaña bajan para sembrar el espanto entre los hombres. Les encanta burlarse mediante el terror, aunque son capaces de tomar apariencias humanas. No hay que dejarse engañar, Kenzo. Las lomas están plagadas de Muggins. A los pocos desdichados que se les aparecieron, casi no viven después para contarlo, debido al susto. Que nunca se te ocurra cruzar esa zona de noche. Kenzo, te lo prohíbo, ¿entendiste? La curiosidad por conocer a los Muggins crecía en el chico a medida que su madre iba marcando una rayita más sobre su cabeza y contra una columna de madera de la casa, como solía hacerlo para medir su altura 2 o 3 veces al año. Una tarde, Kenzo decidió que ya había crecido lo suficiente como para visitar las lomas que tanto le intrigaban. En secreto, claro, no iban a darle permiso para exponerse a semejantes riesgos. Los Muggins podría decirse que Kenzo estaba obsesionado por verlos, a pesar de que le daba miedo y mucho que se cumpliera su deseo, y con esa sensación doble partió aquella tarde rumbo a las famosas lomas de Akasaka, con el propósito de recorrerlas sin otra compañía que la de su propia linterna. Obviamente a su mamá le mintió y así consiguió que lo dejara salir solo. En aquella época tampoco existían los teléfonos, de modo que la mentira de Kenzo tenía pocas probabilidades de ser descubierta. Además, no era un muchacho mentiroso. ¿Por qué dudar de sus palabras? Apenas comenzaba a esconderse el sol cuando Kenzo arribó a las lomas. Debió aguardar un buen rato para encender su linterna, pero cuando la encendió ya se encontraba en la mitad de aquella zona y de la oscuridad. Se desplazaba muy lentamente, un poco debido al temor de ser sorprendido por algún Muggin, y otro poco a causa de que la lucecita de su linterna apenas sí le permitía ver a 1 metro de distancia. De pronto se sobresaltó. Unas pisadas ligeras, unos pasitos suaves parecían haber empezado a seguirlo. Kenzo se volvió varias veces, pero si bien se daba vuelta, los pasos cesaban, y él no alcanzaba a descubrir nada ni a nadie. Era como si alguien se ocultara en el mismo instante en el que el muchacho intentaba tomarlo desprevenido con su luz portátil. Sí, era indudable que alguien se escondía entre los arbustos, y que desde los arbustos podían observarlo claramente a él. El simpático rostro de Kenzo se destacaba entre aquella negrura, cálidamente iluminada por la linterna. Durante 2 o 3 fines de semana más, este episodio se repitió tal cual. Kenzo continuaba con las mentiras a su madre para poder volver a las lomas. ¿Sería un Muggin? ¿Era silenciosa y perturbadora la presencia que lo seguía y lo espiaba? Y si era así, ¿por qué se mantenía oculto? ¿Por qué no la atacaba de una buena vez, apareciéndosele de golpe para darle un susto mortal, como decían que a esos seres les divertía hacer? Al fin, una noche, Kenzo iluminó una pequeña silueta femenina que se mantenía junto al canal. La veía de espaldas a él. Estaba sola allí y sollozaba con infinita tristeza. Parecía la voz de un pájaro desamparado. Con desconcierto, pero igualmente conmovido, el muchacho prosiguió su inesperada inspección, mientras ella aparentaba no tomar en cuenta su proximidad. Continuaba junto a la orilla del canal, gimiendo. Era una jovencita de la edad de Kenzo. Estaba vestida con sumo refinamiento.
También su peinado era típico de las jovencitas de muy acomodada familia. La confusión de Kenzo se iba convirtiendo en gigante. ¿Qué hacía esa mujercita allí sola, nada menos que en aquella zona y a esas horas de la noche? De pronto se animó y caminó hacia ella. Si una nena era capaz de internarse en las lomas, con más razón, él no. El muchacho le habló entonces, pero ella tampoco se dio vuelta. Ahora ocultaba su carita y su llanto había crecido. Un pichón de hada perdido a la intemperie, tal vez. Kenzo le rozó apenas un hombro muy suavemente. Pequeña dama, le dijo entonces, no llore así, por favor. ¿Qué le pasa? Quiero ayudarla. Cuénteme qué le sucede. Ella seguía gimiendo y tapándose el rostro. Distinguida señorita, le suplicó. Que me conteste, por favor, insistió entonces. Le repito, honorable señorita, permita que le ofrezca mi ayuda. No llore más, se lo ruego, o al menos dígame por qué llora así. La niña se dio vuelta muy lentamente, aunque mantenía su carita tapada. Kenzo la alumbró de lleno con su linterna y fue en ese momento que ella dejó deslizar la manga apenas apenitas. El muchacho contempló entonces una frente perfecta, amplia y hermosa, pero la niña lloraba y seguía llorando. Cuénteme qué le sucede, por favor. Oh, lamento no poder contarte nada. Hice una promesa de guardar silencio acerca de lo que me pasa. Pero lo que sí puedo decirte es que fui yo quien te ha estado siguiendo durante estos días. No me animaba a hablarte, pero ahora siento que podemos ser amigos. ¿No es cierto? Kenzo le tocó apenitas el pelo, pura seda. En ese instante fue cuando ella dejó ver su rostro y el chico horrorizado vio que su rostro carecía de cejas, que no tenía pestañas ni ojos, que le faltaban la nariz, la boca y el mentón. Cara lisa, completamente lisa. Una especie de gran huevo inexpresivo, y de ahí partieron unos chillidos burlones y enseguida una carcajada que parecía que no iba a tener fin. Kenzo dio un grito y salió corriendo en la negrura que volvía a empaquetarlo todo. Su linterna rota y apagada quedó tirada junto al canal. Y Kenzo corrió espantado y corrió mientras aquella carcajada seguía resonando en el silencio. Frente a él y su carrera solamente ese túnel de la oscuridad que el chico imaginaba sin fondo como su miedo. De repente, y cuando ya lo perdían las fuerzas, vio las luces de varias linternas a lo lejos. Desesperado se dirigió hacia allí en busca de auxilio. Cayó de rodillas cerca de lo que parecía un campamento de vendedores ambulantes. Todos estaban de espalda cuando Kenzo llegó, parecían dormitar. ¡Socorro, socorro!, exclamó el muchacho. ¡Oh, oh!, y no podía decir más. ¡Oh, ah, oh! ¡Qué horror! Yo. Kenzo no lograba explicar lo que le había sucedido, tan asustado como estaba. ¿Te hirió a alguien? ¿Entonces solo te asustaron?, le preguntó nuevamente con aspereza, eso que parecía el más viejo del grupo. No, pero ¡oh! Es que suerte en encontrarlos a ustedes. ¡Oh, qué espanto! Encontré una niña junto al canal y ella me mostró. Ah, no, nunca podré contar lo que ella me mostró. Me congela el alma de solo recordarlo, si usted supiera. Entonces, como si todos los integrantes de aquel grupo se hubieran puesto de acuerdo, al una orden no dada, todos se dieron vuelta y miraron a Kenzo con sus rostros iluminados desde los mentones con las luces de las linternas. El viejo se reía carcajadas, estremecedoras, como la de aquella niña, mientras le decía, ¿era algo como esto lo que ella te mostró? Kenzo vio entonces aterrorizado 10 o 12 caras tan lisas como las de la niña del canal. Durante apenas unos instantes las vio porque de inmediato todas las linternas se apagaron y el coro como de pájaros cesó y el muchacho quedó solo, prisionero de la oscuridad y del silencio, hasta que el sol del amanecer lo devolvió a la vida y a su casa. Los Muggins jamás volvieron a recibir su visita.